Bien, ahí vamos reuniéndonos nuevamente aquí donde nos quedamos. Gracias, rápidamente se volvieron a juntar. Eso habla del interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Se están juntando rápidamente. Les agradezco que luego. Digo, no me hago de la vista sorda que alguien aprovechará estas pausas para irse rápido a una escala técnica al baño, porque sí, está un poquito complicado estar aquí 3 horas. Por favor, si en un momento dado tienen preguntas, pueden preguntar, pueden hacer un comentario para que esto no sea nada más un monólogo. Yo en lo particular me confieso, como es la primera vez que doy este tipo de tema a nivel de clase, estoy presentando los materiales, toda la información tal y como la he trabajado y tal como la he visto también, pero estoy trabajando en desarrollar un curso mucho mejor. No deja uno de trabajar en la mejora continua. Los inicios de un servidor en la educación fueron hace ya más de, pues, desde el 83 que empecé a dar clases en secundaria abierta con gente mucho más, pues mucho mayor que yo, y he siempre buscado mejorar desde entonces la forma en que doy clases. No me acuerdo en qué momento, pero empecé a dar clases ya a gente más joven. Eso fue hace también buen tiempo, pero siempre estuve dando clases a gente primero mucho mayor. Y lo que quiero decir con esto es que uno no deja de mejorar sus cursos. Y de esto, pues bueno, en un momento determinado espero dejar algo mejor de cómo empecé. Porque este tema es también muy, muy interesante y realmente, incluso si uno lo analiza y lo empieza a desarrollar, se vuelve apasionante. Digo, no diré que como el fútbol, ¿verdad? Pero sí se vuelve muy, muy interesante el poder trabajar estas ideas, el crear sistemas de gestión documental, porque sabes que a la larga es un elemento que le da soporte a las empresas y lo exigen los ISOs que te acabo de presentar. La mejora continua. Esa es parte también del éxito de las culturas orientales. Te voy a decir algo que te va a parecer increíble. En mi vida me tocó saber de China como una nación de tercer mundo mucho más pobre que México. Corea, ni me la vas a creer, Corea del Sur, allá por los años 70, eran pobres, eran países pobres, más pobres que México. Pero como es una parte de su cultura, la cuestión de la mejora continua y la cuestión del honor sí les pesa mucho. Últimamente se han relajado, pero sí les pesa mucho la cuestión del honor. Y si tú te fijas y escuchas las noticias de por allá, sobre todo de Japón y de Corea, China es muy, muy reservada, son muy difíciles saber noticias de allá. Por eso de alguna manera también de este lado somos un tanto recelosos con los chinos, porque no informan mucho, sí copian mucho, toman mucho de aquí, pero no dan mucho de ellos. Ellos te fabrican lo que tú les pidas, pero no te dan mucho de sí mismos. A diferencia de los otros grandes de aquella cultura. Ok, Ana Ruth, ya están aquí los demás y estamos platicando de esto. Identificamos los requisitos. Si te fijas, regresando aquí al entorno, se recopila información de fuentes documentales y mediante entrevistas se identifican las necesidades de evidencia e información relativas a cada una de las funciones, actividades y operaciones de la organización que se debería satisfacer mediante documentos de archivo. Sí, a través de todo lo que platicamos anteriormente, junto con la entrevista, logras saber qué se requiere documentar, que si la factura, que si la orden de compra, que si una orden o una solicitud de diseño, etcétera, etcétera. Todo de manera tal que va relacionado. Y es algo que vamos a ver más adelante también con un poquito de detalle.
Se determina cómo se puede satisfacer cada uno de los requisitos mediante los procesos de gestión documental. Por último, se puede elegir para los documentos de archivo la estructura que se adapte mejor a cada función, actividad u operación. O sea, tú ya tienes que saber algunos métodos de operación, de archivo. Hay sistemas para archivar, primero de papel, pero tú sabes que ya se está empezando a dejar, el papel se está empezando a dejar de lado. ¿Por qué? Porque no por cuestiones ecologistas, créeme, lamentablemente el ser humano no es tan altruista ni tan ecologista, sino porque es más fácil tener documentos electrónicos que solo casualmente imprimas y que mejor tengas documentos que se pueden almacenar en muy poco espacio con poco mantenimiento. Esa es la ventaja de la documentación utilizando sistemas electrónicos, sistemas informáticos. Evalúas los sistemas existentes. Se debe identificar y analizar los sistemas de gestión de archivos existentes y otros sistemas de información con objeto de medir el grado de cumplimiento de los requisitos identificados. Sí, porque a lo mejor hacíamos un ejercicio en una compañía donde teníamos la documentación, pero teníamos en la carpeta de esa documentación específica teníamos un checklist, una pequeña listita de verificación, así un cuadrito donde era una lista y le poníamos a forma de columnas, por cada ítem poníamos varias columnas con fechas. O sea, cada cierto tiempo verificaban en ese departamento, específicamente era el Departamento de Recursos Humanos, identificaban si la gente, si el trabajador tenía los documentos que debía de contener su expediente. En la lista, y ese era un sistema de control de documentos, en la lista venía ese checklist y venía por columnas, por fechas de revisión. Y cada cierto tiempo, cada 3 o 4 meses, hacían esa verificación a ver qué le faltaba. ¿Qué es lo que necesita tener, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos en el expediente de cada trabajador? Sus datos generales, como por ejemplo una copia de su IFE, una copia de su domicilio, algún elemento que identificara dónde vive, el acta de nacimiento, una copia, y luego ya documentos generados por la misma empresa, pues lo que es las vacaciones, lo que son vacaciones, lo que son permisos, todo eso se verificaba en esa pequeña checklist y era un sistema de documentación rústico, pero muy efectivo. Y le servía muy bien a las empresas para poder saber si tenían todos los elementos de sus trabajadores y que no hubiera descuidos. Algo muy importante era saber los préstamos. Por ley, ustedes saben, no se debe prestar más del 30% del salario completo del trabajador, del salario neto, para no comprometer al trabajador y su economía. Y eso es algo que se verificaba con los préstamos y cómo iba, se tenía una copia del recibo del trabajador. Cosas de ese tipo que permitían al Departamento de Recursos Humanos hacer su chamba. ¿Cuál era la chamba del Departamento de Recursos Humanos o cuál se supone que debe de ser? Cuidar a sus trabajadores en sus derechos y en sus prestaciones. Eso es lo que debe hacer un Departamento de Recursos Humanos, o al menos eso es lo que yo todavía me quedé viendo de hace apenas una cosa de unos 10 años, fue la última vez que tuve oportunidad de auditar en ese sentido, y esa es la idea que debe prevalecer en lo que es en el ámbito de recurso humano, y para ello un sistema de gestión documental como el que les menciono es excelente. Y el de recursos humanos compartía esto con la gente de operaciones, con la gente de calidad. ¿Por qué? Porque había trabajadores
también en esas áreas y necesitaba el administrador, gerente o supervisor de esas áreas saber cómo estaban sus trabajadores. Información que le proporcionaba mediante esta base de datos el Departamento de Recursos Humanos. O sea, tiene valor hacer estas cosas. Identificación de estrategias para cumplir los requisitos. Se identifican las estrategias tales como la adopción de políticas, normativas, procedimientos y prácticas o el diseño de la implementación. En este caso, de nuevos sistemas destinados a cumplir los requisitos. Las estrategias pueden aplicarse a cada uno de los requisitos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué onda? Hay estrategias y hay tácticas. Las estrategias es todo un plan que organices para poder llevarlo directamente ya en la práctica. Las tácticas son los diversos modos en que podrás hacer esto. Tú puedes decir, vamos a hacer una serie de entrevistas con los trabajadores, con los jefes de departamento. Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar, las tácticas serían mediante la entrevista, utilizando cierta forma de entrevistar a las personas. En eso te puede apoyar el Departamento de Recursos Humanos. Tú puedes generar un cuestionario, y esa sería una táctica para cumplir con la estrategia general, que es entrevistar a todos los involucrados en los departamentos. Eso es lo que estarías trabajando, en hacer las estrategias para luego diseñar las tácticas que con ello te lleven a conocer y comprender el departamento o los departamentos para saber qué necesidades tienen en cuanto a documentación y en cómo manejar esa documentación. Las estrategias se deberían seleccionar en función del nivel de riesgo derivado del incumplimiento de un determinado requisito, ya sea en función de que el sistema de gestión de documentos de archivo pretende respaldar en el entorno de los sistemas ya existentes o en la cultura corporativa en la que la estrategia debería aplicarse con éxito. O sea, es verificar realmente mediante las jerarquías que ya tú investigaste, qué tan importante es la información, qué tanto riesgo hay de no tener un sistema de gestión de documentos. ¿Qué te implicaría? ¿Cuál sería el riesgo por incumplimiento? Obviamente, si quieres implementar un sistema ISO 9000 o ISO, etcétera, necesitas realmente implementar un buen sistema de gestión documental. Ahí está el primer riesgo de no implementarlo, el que no puedas implementar un estándar ISO. ¿Cómo diseñamos el sistema de gestión documental? Dice, debe incorporar las estrategias, procesos y prácticas resultado de las fases anteriores. ¿Eso qué significa? Bueno, que primero hice mi plan, desarrollé mis estrategias, vi cómo funcionan los procesos dentro de cada departamento y el proceso general para tener una idea en lo general y luego en lo particular, conocer las prácticas de todo lo que hacen en cada departamento, no solo en uno, sino en todos los departamentos. ¿Qué es lo que hace fulano? Llena una forma tal, o carga esto en la aplicación tal, en la computadora, etcétera. Conocer todo eso a detalle. Se debe garantizar que el sistema de gestión de documentos de archivo apoye y no dificulte los procesos del negocio. Si no, imagínate que salga peor el remedio que la enfermedad. Esa es una de las cosas que debemos evitar. A lo mejor el sistema se hace más complicado como se quería implementar que como estaba y pues no tiene sentido. El reevaluar y rediseñar son elementos que de repente asustan a la gente porque, van a rediseñar. O sea, cuando dicen rediseñar es que es un cambio completo de los procesos. Tal vez cuando se hacen este tipo de análisis de los procesos de los departamentos, te das cuenta que probablemente tenga que ser rediseñado. Porque a lo mejor tú puedes
implementar un sistema de gestión documental en un departamento, pero el departamento está mal organizado, mal diseñado, que a lo mejor necesites rediseñar el departamento de forma tal que puedas implementar un sistema de gestión documental en él, porque tal vez de otra forma no se puede. Y eso es lo que de alguna manera tiene de interesante esto, que cuando tú estás evaluando sistemas, estás viéndolos desde un punto de vista crítico. A ver, ¿por qué se hace esto? ¿Se pudiera hacer de otra forma? ¿Cómo hacen esto otro? ¿Y por qué lo hacen así? Cuando tú estás haciendo este tipo de evaluaciones, entonces surge y puede surgir esa pregunta, oye, ¿el departamento está bien hecho, está bien diseñado, está trabajando adecuadamente? ¿No necesitaremos rediseñarlo para que sea más eficiente? Pueden surgir esas preguntas y se necesita nada más obtener evidencia de que es correcto o que no lo es. Que a lo mejor solamente fue una figuración y realmente el departamento funciona como debe, o que realmente necesites rediseñarlo y con ello incrementar tu eficiencia. En la implementación. O sea, en la implementación ya hablamos de meter, ya ponerlo dentro. Implantar es como plantar dentro de. En la implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo, pues aquí el documento de archivo debería realizarse en forma sistemática, planificando el proyecto y utilizando la metodología adecuada para cada situación. O sea, debes sentarte con tu gente, con tu equipo. Probablemente tengas la suerte de que tengas un equipo de nuevos proyectos. Te lo deseo, porque realmente sí es retador, porque se trata de hacer nuevos proyectos que se implanten dentro de la empresa, pero a veces tiene un interesante aspecto que suele ser muy retador, muy exigente y que de alguna manera, pues, es una experiencia muy motivadora, pero que puede ser en un momento determinado muy estresante, te lo advierto. Pero créeme, estamos hechos los seres humanos para luchar, no para pelear, para luchar. Que pelear, pues, cualquier peleonero de calle, ¿verdad? Pero para luchar, solamente los verdaderos seres humanos, y en eso se transforma uno con el tiempo, en seres humanos mucho más valiosos. Al ver esto y platicarte, créeme, tú tendrías que ir viendo las metodologías que hay o asesorarte. No tienes que tú ser el todólogo. Tendrías que asesorarte o contratar a alguien que les enseñe las metodologías y luego implantarlas. Sí, se vale, porque luego a veces estás tú trabajando en ciertas partes del proyecto y es a veces un poco complicado el poder meterte en todas las áreas, en todos los elementos. Te recomiendo te apoyes por ahí y realmente veas Salvador. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Oiga, nada más antes de poder avanzar, hablando de un sistema de gestión de archivo, lo que me comentan, pues, ahí sí como que no le entendí a qué se refiere. ¿En qué sentido? O sea, un ejemplo de o sea, así tal como viene el nombre, gestión de Ajá. archivo. De documentos, sí. Tú Sí. tienes necesidades de, por ejemplo, guardar una factura. Escuchábamos en una clase el asunto de una factura y que luego viene alguien y te pide el servicio. Debe haber alguien que guarde la factura. Hay facturas electrónicas, ¿verdad? Porque luego está la situación de que el SAT te va a estar también por ahí revisando. Tú tienes que tener esa factura guardada, tienes que tener clasificada y también saber en qué entorno está hecha esa factura. Necesitas tener conectado o saber esa factura a qué
tipo de producto o servicio pertenecen. ¿Qué fue lo que generó esa factura? Pues una solicitud de trabajo o una orden de compra. Ok, y a eso, esos documentos están aparejados. Hay un documento que te dice, esta factura está aparejada con esta otro, y este otro está aparejado con un recibo de entrega. Entonces, todos los documentos que se generan alrededor de una orden de compra o de una orden de servicio deben estar conectados, y eso lo puede hacer un documento. ¿Cómo conectados? Registrado nada más. Por ejemplo, si vendes un producto, vamos a decir, limpiadores para la casa, como venden ahora, que el Pinol, o los venden así en tambos, de esos de 20 litros. Alguien te hace una orden de compra y te paga y se genera un recibo de compra. Todo eso va conectándose y lo debes de tener en un documento. Si se hace de manera electrónica, tiene que venir el registro en ese documento de la orden de compra, del recibo de pago, o que se hizo el depósito al banco donde tú tengas tu cuenta, y eso genera, obviamente, una orden de entrega que también tiene que estar documentada. O sea, hay un documento que dice, se hizo esto y se siguió haciendo esto. Al final se genera una factura que también tiene que venir registrada, y alguien tiene o debe de guardar toda esa información de manera tal que cuando se pregunte, oiga, ¿y si ya se hizo esto, ya se hizo esta entrega? A ver si ya, aquí está registrado. A ver, ¿a quién se le vendió? ¿Cuándo se le vendió? ¿Cuál fue el monto de la compra? Todo eso va en documentos. En un sistema de gestión electrónico, todo eso vendría en una pantalla, tú lo verás en una pantalla, y si alguien necesita un registro en papel, se puede poder imprimir. Esa es la idea con esto de los sistemas de gestión documental. Así muy grosso modo, es como se trabaja en esto. Cuando son en áreas de diseño, por ejemplo, alguien fabrica un cierto tipo de máquina, como ya me tocó ver con unos exalumnos, ellos ya empezaron a desarrollar su sistema de gestión documental porque fabrican impresoras 3D. ¿Qué es lo que hacen? Pues tienen un sistema que les va diciendo paso a paso cómo se fue diseñando, quién solicitó primero y los requisitos de la impresora 3D, porque ya hay impresoras que se hacen a medida del cliente, y se va generando toda una documentación hasta la entrega, la venta, genera una factura, y luego hay documentos también que registran esa venta. O sea, todo el proceso desde la solicitud de especificaciones, el proceso de desarrollo, todo eso se va documentando y se va generando este tipo de información que luego debe estar registrada. Se puede hacer en papel o, lo que es mejor, en forma electrónica. Así hay Microsid y otros programas que van registrando todos estos elementos. No sé si te quede ya claro, estimado Salvador. Sí, gracias. Nada más quería así un ejemplo para poderlo asociar ahí la empresa. Asociar. Sí, he sido muy generalista, porque es que, si te fijas, acabo de mencionarte procesos de compra, un proceso de diseño. En el primero, que era nada más vender productos de limpieza, es comprar vamos a comprar tanques para luego nada más irlos repartiendo en recipientes de 20 litros o de 60 litros y hacer la venta, y se lleva un registro, todo con el fin de también, y esto es muy bueno, y hay que decirlo, para poderse uno amparar en casos de que se venda algo de más o que no se venda. Entonces, y aparte, para saber si se está haciendo para un gerente, a un dueño de una empresa, es importante tener esto porque sabe si se están haciendo las cosas o no. En el otro caso que les mencionaba, de estos exalumnos que están trabajando haciendo sus propias impresoras en 3D para clientes que les solicitan con ciertas especificaciones, empezaron esto con el fin de tener una base de datos y también ellos saber, a ver, ¿qué me solicita tal o cual cliente? ¿Cuáles son las variantes de mercado? ¿Qué es lo que solicita más el mercado?
y también con ello ser más rápido, más fácil el diseño de máquinas nuevas, de máquinas de 3D, hacerlo más rápido. Y que ello también se puede ir implementando. A veces no utilizas todo el sistema con toda la complejidad, pero te sirve de base para cuando va creciendo la compañía, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Solo te doy 2 ejemplos, pero hay para más cosas que puedes hacer. Un sistema de gestión documental, por ejemplo, es indispensable. Sería impensable, por ejemplo, que el Seguro Social no tuviera un sistema de este tipo para los millones de personas que están recibiendo los servicios del Seguro Social, sobre todo porque en ellos se registran muchos aspectos de largo plazo. ¿Cómo qué? Pues las contribuciones que está haciendo para su propia jubilación, lo que se descuenta, familiares, quién debe recibir el servicio, quién ya no. Y esto con el fin de cuando se pensionen, ya cuando se jubile o se pensione, pues, sea fácil, sea rápido. Antes, créeme, era un calvario para la gente que tenía que hacer esto. A veces, sobre todo los que eran pensionados, la gente que por alguna discapacidad ya quedaba pensionada. Hombre, perdiste la pierna y tener que ir a tramitar todo esto antiguamente cuando era un sistema de papel, era un auténtico calvario. Ahora con sistemas electrónicos, llevando la información de manera adecuada, los registros de quiénes fueron sus anteriores patrones y cómo estuvo trabajando, obviamente todo esto le da a la gente comodidad. Estas son algunas solamente de los ejemplos de para qué te sirve un sistema de gestión documental, por qué hay que cuidar lo que se genera, cómo cuidarlo, la facilidad de tener acceso a esa información cuando se requiere, qué situaciones pudieran ser en donde se requiere y quién debe de utilizarlo. Eso es lo que conlleva un sistema de gestión documental. Que a la larga pues te darás cuenta, pues sí es importante. Hay un elemento dentro de las empresas que se llama trazabilidad, el poder trazar tus productos, y para eso es indispensable también el sistema de gestión documental. Como te platicaba, alguien nos platicó en una de las clases acerca de cómo por ahí se metió alguien que se llevó producto y no lo pagó, y todos creyendo que era un cliente. Eso de hacer sistemas de documentación te ayuda incluso en aspectos de seguridad, de security, como dicen los gringos. Aparte también, pues, se conecta con otras áreas de la empresa. ¿Ok? Decíamos, pues eso, para implementar un sistema de gestión. Haz de cuenta, vamos a hacer un sistema de gestión documental de una empresa que fabrica muebles. ¿Qué es lo que debes de verificar? Bueno, necesitamos saber desde la entrada a la salida si se generan documentos, si hay algún registro. Ves tú cuántos departamentos hay y ves el flujo del proceso de trabajo. Desde cuando se hace una orden de trabajo hasta la venta y el traslado del producto hacia el cliente. Tiene que haber un flujo, tiene que haber un diagrama de flujo, porque si no lo hay, entonces para empezar por ahí tienes problemas, porque no sabes cuál es el flujo y necesitas hacerlo. El ingeniero de planta debe de tener lo mínimo. Si no lo tiene, tiene que empezar a hacerlo. Una vez que lo tienes, sabes, por ejemplo, si es esta empresa que te digo de fabricación de muebles, digamos, una empresa que por aquí me tocó visitar y darle un apoyo, hacerles un procesito ahí de seguridad e higiene. Nos dimos cuenta que teníamos muchos departamentos y fabricaban de manera especializada en cada uno cierto tipo de muebles. En uno fabricaban sillas de un cierto modelo, en otra línea de producción fabricaban otro tipo de sillas.
En otra área fabricaban sillones. Y así estaban divididos. Eso implica entonces que tenías que hacer un diagrama de flujo para cada uno de ellos y saber qué hacía cada trabajador. Me quedan 10 minutos antes del siguiente corte. Tenías que saber qué hacía cada trabajador y qué proceso se estaba haciendo para, por ejemplo, hacer una silla de un cierto modelo o otra silla de otro modelo. Perfecto. Hacías el diagrama de flujo de trabajo y en ello obviamente estaban implicados los trabajadores. Cada trabajador que hacía algo para la silla o para el sillón tenía que estar ahí visto en el proceso. Ok, ya que tienes tu flujo y que sabes qué es lo que hacen, entonces empiezas a ver, cada una de estas partes me genera alguna información relevante. Tal vez el trabajador no haga el escrito, pero el supervisor sí. A ver, se hicieron tantas sillas y las registra. Encontramos tal o cuales fallas y él, como debe de saber de calidad, de registros de calidad, control de calidad y de estadística, debe llevar un registro. Ándele, por ahí, ese registro, ¿quién lo va a guardar? Regularmente en las empresas, el supervisor junto con el gerente de área van generando los registros, que son registros estadísticos para empezar. ¿Dónde los va a plasmar? ¿Dónde los va a poner? ¿En papel o en electrónico? No, pues que en electrónico. Ah, ok. ¿Hoja de Excel o SharePoint? Pues una hoja de Excel. Ándele. ¿En qué lo va a guardar? ¿En disco duro o lo va a subir a la nube? No, en disco duro. Perfecto. ¿O hay una intranet? Entonces, ya decide dónde lo va a guardar. Fíjate bien, ya estamos hablando de utilizar el Excel, utilizar lo que genera el supervisor y sus hojas de registro hechas en Excel. Es más, mira, déjame. Con esto que te estoy platicando, te estoy dando yo una idea. Generas esos registros, te van sirviendo y entonces decides, ok, los vamos a guardar en Excel y eso se va a guardar en el disco duro local, o sea, en el de la computadora del supervisor o del gerente de área, o lo vamos a mandar a través de una Ethernet, o sea, una red interna. ¿Dónde lo vamos a poner? Ah, pues que en la red interna, porque pues es información de la empresa y son registros de la empresa. Perfecto. Contratas un departamento, perdón, le pides a tu departamento de sistemas si lo tienes, o contratas a alguien de sistemas que lo haga. Perfecto. Y ahí se va guardando ya eso, ya tienes información, pero entonces, cuando se requiera, ¿cómo le vas a hacer? A lo mejor esa información la necesita el gerente general. ¿Cómo se la vamos a facilitar? Ah, pues tiene que tener el acceso a través de la misma red a esos documentos. Oye, pues necesitamos también dentro de esta área de trabajo, necesitamos un manual de cómo se va haciendo cada parte. Ustedes ya lo han visto, hay empresas donde en la línea de trabajo el trabajador, el colaborador, tiene en su área de trabajo fotos de cada parte del proceso, de cómo va a ensamblar, y en este caso, cómo va a ensamblar la silla. Otro, cómo va a ponerle el acabado, si es que tiene acabados. Y todos tienen así. Pero debe haber un documento que él pueda leer también. Ese documento, ¿quién lo debe proporcionar? Ah, pues que el supervisor. El supervisor, al supervisor, ¿quién se lo proporciona? Ah, pues el departamento de gestión documental, cuando él lo necesite y lo pida. Cuando él se dé cuenta, el supervisor, que requiere modificación ese manual de ensamblado, entonces hará la solicitud para agregar esa modificación y el documento anterior no se elimina, sino que queda como parte del registro y lo que le agregue el supervisor se agrega también y se hace un nuevo manual.
o un manual modificado agregando lo que encontró el supervisor. A lo mejor el trabajador se da cuenta que es más fácil hacer una cosa de un modo que hacerlo como le habían dicho. Él lo comenta y después el supervisor lo documenta. Se guarda y se hace la modificación. Se hace el registro de la modificación y se agrega como el nuevo manual. Lo guarda el gestor, puede guardarse en una base de datos hecha en la misma plataforma electrónica de SharePoint o puede utilizarse como un archivo desde el mismo, desde el Office, si lo tiene implantado la empresa o como lo hacen muchas universidades, hace el uso del Word, hace la modificación, la guarda y se le da aviso al departamento de gestión documental de que se está haciendo ese cambio. Se autoriza el cambio y se guarda y luego ya se imprime para el trabajador. Con el tiempo se tendrá que volver a revisar esa información para saber si es actualizada. Si se nota algo necesario para agregar, entonces se hace el comentario para luego ser en la documentación. Con esto ya les doy más o menos una idea de cómo va trabajando estos sistemas documentales. No sé si tengan algún comentario o duda en esto que les platico. No, ninguno. Los demás por ahí, porque luego desconozco después las voces. Así está bien, profe. Sí, Sí, ninguno. ninguna duda. Sí, profe. Esto es para darle una idea de... Ahora sí, ya con todo lo que sabemos y hemos leído, ya tenemos o podemos empezar a entender cuáles son los alcances de un sistema de gestión documental y por qué es importante tenerlo. No es nada más una moda, ya es una necesidad realmente, y si ustedes están en la posibilidad de implementar uno, aquí ya les estamos dando las bases para que ustedes vayan empezando ese trabajo o colaboren en la implementación de un sistema de ese tipo. Como viene aquí, hay implantación y formación, o sea, debemos preparar a la gente, debemos, si es un sistema que se trabaja en papel o se trabaja en formato digital, debemos preparar, capacitar a la gente. Déjame decirte que el capacitar al personal es, en buena medida, lo que le permite a las empresas sobrevivir, ser sustentables. Si no tienes departamento de capacitación y si no capacitas a tu personal, estás corriendo peligro de que te pase algo en tu empresa. Desde un accidente hasta un daño de máquina, hasta alguna situación que sea más compleja de definir y de resolver. Debes capacitar a tu personal, darle capacitación. Fíjate, todavía me tocó hace 10 años escuchar una idea por parte de un patrón. Se me hizo pues triste, porque era todavía de esa gente de pensamiento antiguo. Oye, si yo los capacito, si yo invierto en capacitación, perdón, no dijo invierto, dijo si yo gasto. Desde ahí ya me dio a entender cuál era su pensamiento, pero déjate platico lo siguiente. Dijo, si yo gasto en la gente, luego esto se va y ya lo perdí. Ah, pues es que ese es el problema. ¿Lo ves como gasto? Le dije. Lo ves como gasto, no como inversión. Y aparte, tienes que hacer algo más para atraer, para conservar ese talento, porque esa gente tú ya la estás formando, estás haciendo un talento nuevo. Debes buscar la manera de conservar estos talentos en tu empresa. Pero bueno, a veces está mal entendido los ahorros. Hay empresas que ahorran, vamos, les llamo empresas centaveras. Se va a ir ya la señal, ahorita nos reconectamos, nos queda menos de un minuto. Hay empresas centaveras, cuidan los centavos en vez de los pesos. Es lamentable, pero todavía te encuentras una que otra empresa, uno que otro empresario que piensa así. Y ya no se puede ser así. Si te fijas, pues hay que trabajar en la coordinación con los departamentos de sistemas correspondientes. Y el plan de formación a los diferentes niveles de usuario.
preparar a tu gente. Una vez que haces esto, pues vas a hacer una revisión posterior, lo que se llama